El problema que existe en la Comunidad de Madrid con respecto a las tasas educativas no es anecdótico, no es fruto de la improvisación, ni es el resultado de la imprudencia o de la temeridad de un gobierno que no da pie con bola. No es así. El problema de las tasas universitarias responde a una agenda muy bien diseñada en los últimos años y que revela las verdaderas intenciones del Grupo del Partido Popular. Alguien diría que el señor Wert, ahora apartado del Ministerio de Educación por una cuestión electoralista, pero que ha pasado a la historia ya como el ministro de Educación peor valorado de la historia de la democracia y el que sin duda más oposición ha suscitado, fue muy irresponsable al tratar un asunto tan importante como la política de tasas en la manera en que lo hizo. Cuando la exconsejera Lucía Figar decidió en repetidas ocasiones subir las tasas más que ninguna otra comunidad autónoma, a excepción de Cataluña, parece que fue tremendamente imprudente. Pero el problema es que en ningún caso se trata de frivolidad, irresponsabilidad o imprudencia. No se trata tampoco tan solo de incompetencia, de falta de sensibilidad o de talante. En ningún caso se trata de eso. El problema es otro. El Partido Popular, sus ministros de Educación y la anterior consejera de la Comunidad de Madrid, la señora Lucía Figar, tenían muy claro lo que hacían cuando practicaron una política de tasas que en la práctica se ha traducido en el incremento de un 66% en los precios de grado en la Comunidad de Madrid y de cerca de un 200% en los precios del máster desde 2011. Ahora pretenden recuperar la confianza de los ciudadanos con el anuncio de una bajada del 10%, como si unas pequeñas migajas fueran a solventar el inmenso problema que han causado. El Partido Popular tenía muy claro lo que hacía cuando subía un 157% las tasas de las escuelas infantiles, haciéndolas tan caras que muchas familias han tenido que renunciar por completo a conciliar vida familiar y laboral. Han acabado ustedes de un plumazo con las listas de espera en las escuelas infantiles. Sencillamente, en muchos casos, las familias han renunciado a pedir plaza al ser desorbitados los precios. Situación similar es la referida a la formación profesional. Lo han explicado con mucho detalle los dos diputados que han intervenido anteriormente. La subida drástica que hemos vivido en la FP de las tasas, pasando de la gratuidad a ponerse por las nubes, no es fruto de la improvisación. Es un problema que se añade a la paupérrima oferta de plazas que lamentablemente deja fuera cada año miles de madrileños de la formación profesional. El problema es que no se trata de medidas coyunturales, fruto de un contexto de gravedad económica excepcional. Se trata de un paso más en la ejecución de un plan sistemático de desmantelamiento de lo público, de destrucción de derechos que son de todos, de las conquistas por las que una sociedad democrática siente verdadero orgullo. Ese orgullo que sienten los madrileños a pesar de sus políticas, por su sanidad y por sus universidades, porque precisamente son conscientes de lo que ha costado levantarlas. Y hay una explicación muy clara a todo esto. El desprecio que sienten por lo público, el desprecio que sienten hacia estas conquistas democráticas es tan solo la cara de una moneda, una de las caras de la moneda. En la otra cara de la moneda hay una intención deliberada de favorecer a los sectores más privilegiados en detrimento de la mayoría de nuestro país. Solo así se puede explicar que alguien pueda bajar las tasas de las escuelas infantiles a los ricos mientras se las sube a la clase media y a la gente más desfavorecida. Es indigno y pueril. ¿Ustedes saben lo que significa para una familia llevar a sus hijos a una escuela infantil con los precios que han impuesto a las escuelas infantiles? La mayoría de las familias no tienen la suerte de Lucía Figar, la exconsejera, que, como es sabido, recibía una ayuda de 1.100 euros para llevar a su hija a una escuela infantil. La precarización creciente que tiene nuestro mercado laboral afecta especialmente a las mujeres, y esto, combinado con la inexistencia de servicios públicos de educación infantil, que se han mermado con los recortes hasta convertirlos en un privilegio de acceso restringido, está haciendo que más de la mitad de las mujeres madres en España tengan que detener su carrera profesional o pasar a empleos parciales. Sin acceso universal garantizado a la educación infantil, muchas familias se ven obligadas a hacer cuentas. Las escuelas infantiles privadas y de contratación de cuidadores domésticos son tan caras que al final acaba compensando quedarse en casa y dejar el trabajo y renunciar a la carrera laboral. Y esto, desgraciadamente, sigue recayendo sobre las mujeres por el tipo de sociedad en la que vivimos y que poco a poco tenemos que combatir. Y creo que todos tenemos que comprometernos con ello ya. Las políticas de tasas de la Comunidad de Madrid han sido cómplices de esta hoja de ruta antisocial. La universidad es una institución que garantiza el desarrollo de nuestros ciudadanos en pie de igualdad, el desarrollo
de un conocimiento crítico al servicio de todos y que genere investigación que debe redundar en beneficio de la sociedad. La subida de tasas brutal de los últimos años denigra la universidad y la transforma. Díganlo claramente. En realidad, en el fondo, el modelo al que vamos y las continuas reformas que hemos sufrido en los últimos años, lo que buscan es un sistema de créditos como el que hay en Estados Unidos, un sistema por el cual los estudiantes se hipotecan y salen de la carrera debiendo sumas enormes a los bancos que tendrán que pagar de por vida. Está muy claro quién saldría beneficiado con un modelo así. En esta dirección llevan avanzando todas las reformas universitarias de los últimos años. Lamentablemente ha sido así. Y de eso saben mucho estudiantes y profesores que no han parado de salir a la calle para protestar contra todas estas reformas, incluida, por supuesto, la de las subidas de tasas continuas. Por cierto, que muchos de estos estudiantes y profesores también tengo que decir que salieron a la calle contra las políticas del gobierno socialista de Zapatero. Y yo quiero decir, les adelanto ahora mismo que nosotros compartimos el espíritu y la letra de esta proposición no de ley, nosotros vamos a votar a favor y les agradecemos mucho que la hayan presentado, pero no deja de sorprendernos la contundencia con la que defienden este tipo de cuestiones cuando se encuentran en la oposición y la falta de compromiso que a veces demuestran cuando han gobernado. Algunos de los que hemos vivido nuestros últimos años en la universidad nunca olvidaremos el efecto devastador que ha tenido la reforma del Plan Bolonia, contra el que nos movilizamos miles de estudiantes y que el gobierno socialista prometió que no iba a aplicar si llegaba a gobernar. Y esto tiene que ver con las tasas, porque uno de los graves problemas con los precios de matrículas es la diferencia entre los precios de los grados y de los másteres. Y les recuerdo a todos que quien abrió esa puerta fue el proceso de Bolonia. Ahora supongo que están en contra del modelo del 3+2, que amenaza poner a precio de máster el último año del actual grado. Pero esa puerta la abrió el proceso de Bolonia. Estamos encantados de que estos años hayan servido para que también ustedes reflexionen y entiendan que hace falta otra política universitaria. Pero a algunos estudiantes no se nos olvida. Pero vamos al asunto que nos ocupa. Como decía, las políticas aplicadas por el PP en los últimos años, tanto en el Gobierno central como en la Comunidad de Madrid, suponen la ejecución de un plan contra los servicios públicos y los derechos de todos. Por supuesto que ahora, cuando ustedes han perdido la mayoría absoluta en la Cámara, cuando se han quedado a un puñado de votos de perder el último escaño gracias al cual ha sido investida la señora presidenta, ahora que han comprobado cómo la ciudadanía les está haciendo pagar en las urnas la política de recortes, ahora que quedan 4 meses para las elecciones generales, ahora precisamente ustedes han decidido llenarse la boca con las políticas sociales. Han decidido iniciar incluso una ruta social. E incluso dicen que se van a reunir con las mareas. Y es que al final les ha faltado convocar asambleas en las plazas y hacer así con las manitas. Quieren ustedes enmascararse y decirle a los españoles y a los madrileños que tienen un proyecto que en realidad no tienen. El anuncio de doña Cristina Cifuentes debe entenderse en este sentido. Una pequeña rebaja en las tasas universitarias que es puro maquillaje electoral y que permita vender que ustedes han cambiado. Pero es que el PP no cambia. Al menos la señora Esperanza Aguirre siempre fue deliberadamente neoliberal y actuó siempre a calzón quitado, sin ocultar sus verdaderas intenciones. Ninguna medida electoralista va ahora a distraernos de lo esencial. Quieren ustedes, y lo sabemos, construir 2 universidades claramente diferenciadas. Ese es el objetivo y la subida de tasas de los últimos años es una forma de conseguirlo. Por un lado, una universidad prohibitiva, carísima y al alcance de unos pocos que se convierta en una verdadera escuela de élites y que solo alcance los que se la pueden permitir. Por otro lado, una universidad de segunda para un mercado laboral basura, una fábrica de trabajadores precarios, que estudien lo más rápido posible, que no aspiren más que a unos conocimientos básicos, que nutran a las empresas de becarios mal pagados. Una universidad mediocre como trámite para acceder a un mercado laboral extremadamente precario que ustedes mismos han fomentado con las últimas reformas laborales. Miles de estudiantes se han quedado fuera en los últimos años. Muchísimas familias han tenido que optar por no mandar a sus hijos a la universidad. Y todo ello con una política de becas que no ayuda precisamente. España dedica el 0,11% del PIB, mientras la media de la OCDE se encuentra en el 0,31%. Son las familias más desfavorecidas las que renuncian con ello a cualquier posibilidad de futuro mejor para los suyos. Estamos convirtiendo la universidad en un mecanismo de perpetuación de las desigualdades. Y eso atenta contra los principios mismos de la institución pública, que debe garantizar la igualdad de oportunidades para que sea posible la movilidad social.
Ustedes en la Comunidad de Madrid podrían haber aplicado la parte baja de la horquilla que fijaba el Ministerio de Educación cada año y, sin embargo, se han colocado siempre en el tramo más alto de la horquilla. Han elegido siempre ustedes, de lo malo, lo peor. No solo somos la segunda comunidad donde más han aumentado las tasas en los últimos 4 años, es que además somos la segunda comunidad de España donde los estudiantes pagan las tasas más altas. Y aquí lo siento muchísimo porque sé que ustedes usan el comodín de Andalucía para atizar al grupo del Partido Socialista, pero en esta ocasión no les va a servir porque, ya digo, la Comunidad de Madrid es la segunda comunidad con las tasas más altas. Y comparen ustedes también con otros países. No solamente vamos a comparar con el resto de comunidades autónomas. ¿Saben ustedes que muchos estudiantes encuentran más rentable ir a estudiar a Francia que quedarse a estudiar en Madrid? En Francia cuesta 5 veces menos estudiar que en Madrid. Dirán ustedes, hemos pasado por unos años muy duros y ha habido que hacer sacrificios. No hay alternativa. Que decía Margaret Thatcher, esa señora a la que parece que sí que les gusta poner plazas, no como la de Pedro Cerolo, que esa no les ha gustado nada. Pero es que es sencillamente falso que no hay alternativa. ¿O acaso no podían haber invertido los miles y miles de euros de financiación directa e indirecta que van todos los años a las universidades privadas en disminuir las tasas de las universidades públicas? ¿Cuánto dinero público mandan a las universidades entre becas, ayudas, a las universidades privadas entre becas, ayudas, subvenciones, proyectos, aprobación de créditos, utilización de recursos públicos como hospitales, IBI, cesión de terrenos, etcétera? ¿Recuerdan ustedes cuando el señor Wert decía que en España sobran universidades? En la Comunidad de Madrid están a punto de abrir 3 nuevas universidades privadas. 11 universidades privadas frente a 6 públicas es lo que vamos a tener. Esas ayudas a las privadas deberían repercutir en todos los estudiantes, no solo en los que pueden costearse una plaza en esas universidades. No tenemos ningún problema con que existan universidades privadas, pero que las financien de forma privada, no con dinero público que necesitamos para la educación pública. No es inocente, de nuevo, es una apuesta política, es un modelo, es una cuestión de voluntad. Ustedes apuestan por el negocio de las universidades privadas en detrimento de las universidades públicas. Claro que existe alternativa, pero ustedes tienen muy claro para quién gobiernan y cuáles son sus intereses. Defienden los intereses de una determinada minoría. Hablaba el señor Garrido esta mañana de que tenemos muchos prejuicios en Podemos. Y no son prejuicios, son juicios, basados en 20 años de experiencia de gobierno del PP en la Comunidad de Madrid. Y muchos otros, 4 en el Gobierno central, que han pasado por España como si hubieran sido décadas, porque hemos tenido una regresión de décadas. Pero los madrileños lo han comprobado suficientemente en los últimos años y por eso han salido masivamente a las calles a protestar, como por ejemplo con su fallido intento de privatizar la sanidad pública. Si ahora tienen que presentarse con una cara más amable, decir que apuestan por los derechos sociales, es porque la ciudadanía ha batallado de forma incansable para parar las privatizaciones, las subidas de tasas, los desahucios, porque les ha colocado a ustedes al borde de perder el gobierno por primera vez en décadas, y porque tienen ustedes miedo y se acercan a las elecciones generales. Esconden la tijera y reparten las migajas de todo lo que han quitado en los últimos años, pero pasado el periodo electoral volverán a las andadas, porque está en el ADN de su proyecto político, y eso ya lo saben a la perfección los ciudadanos. Con todo esto, les anuncio que votaremos a favor de la proposición no de ley presentada por el Partido Socialista, porque pensamos que es de sentido común y que significaría un primer paso para resolver los gravísimos problemas en los que nos han introducido las medidas que comentábamos anteriormente. Asegurar el acceso a las escuelas infantiles es defender la familia y la maternidad libre. Bajar las tasas universitarias y de la formación profesional no es ninguna limosna, es invertir en los profesionales del mañana. Cada euro dedicado es un euro puesto en los futuros cirujanos, abogadas, mecánicos, hosteleras, doctoras, etc. En definitiva, es invertir en las personas que levantan nuestro país cada día. Querer a nuestro país y a Madrid es apostar por tener los mejores profesionales. Saludamos que Ciudadanos vaya a votar también a favor de esta PNL. Creo que los nuevos partidos tenemos que demostrar que hemos venido a las instituciones para lograr que la gente recupere lo que les han quitado. Incluso voy a decirlo, sé que ya más o menos sabemos qué va a pasar, pero no pierdo la esperanza en que el Grupo Popular rectifique. La señora presidenta de la Comunidad de Madrid ha dicho ya en varias ocasiones que los diputados de la oposición queremos controlar a un gobierno que ya no está. Parece que quiere desvincularse de todo lo que se ha hecho aquí en los últimos años. Vaya terminando, señora Fernández Rubiño. Me quedan 3 líneas. No, 3 minutos no. Debe ser que es para ella un motivo de sonrojo lo que ha pasado aquí.
No será fácil, pues todos sabemos que usted también estuvo aquí y usted también votó en la misma dirección que su partido todas y cada una de las veces. Pero todos le damos una oportunidad. Enmienden la hoja de ruta, demuestren que van en otra dirección diferente a la que han mantenido estos años. Voten a favor de la proposición no de ley y que el Gobierno de la Comunidad de Madrid actúe en consecuencia.